Segundo bloque de In Vitro Radio. Tenemos acá, bueno, justamente repercusiones de lo que habíamos comentado en el primer bloque. No vamos a poder enumerar todas, pero tenemos Claudia de Lanús, que dice: buenas noches, ¿qué análisis se deben hacer para saber si estamos siendo invadidos por un germen? Bueno, por suerte no estamos invadidos, sino que apenas podemos estar infectados o contagiados. Claudia, en el caso del varón se pide, así como se pide un espermograma de rutina, se puede pedir un espermocultivo. Así como cuando llevamos el frasquito de orina, a ver, tenemos un germen y un urocultivo, ¿no es cierto? Un germen en la orina. En el caso del varón podemos hacer ese, que es un trámite muy sencillito. Y en el caso de la mujer es un cultivo de flujo y un cultivo de una sustancia que segrega el moco cervical, ¿no es cierto?, en el cuellito del útero. Eso se manda a cultivar, tenemos 10, 15 días de espera a ver si desarrolla un germen. Y a partir de ese resultado, en realidad el tratamiento es muy fácil. Se toma antibióticos vía oral y en general se resuelven bien. Esto es fundamental justamente para que te quedes tranquila, y esto no es de ninguna manera una limitante para impedir un tratamiento. Tenemos en comunicación, vamos a hablar con el doctor Andrés Juárez Villanueva, que es el jefe del área endoscópica ginecológica del Instituto Nascentis de Córdoba. El Instituto Nascentis de Córdoba el año pasado había realizado una investigación muy importante, que inclusive fue publicada en un congreso internacional, con respecto a que algo que es llamativo, ¿no es cierto?, esto de cómo las laptops o los notebooks o cómo la computadora, ¿no es cierto?, puede afectar la fertilidad masculina, sobre todo, ¿no es cierto?, si esa tendencia a sentarnos con el notebook en las piernas y demás. Así que bueno, yo no voy a explicar mucho más, vamos a hablar directamente con el doctor Andrés Juárez Villanueva. ¿Cómo te va, Andrés? Pablo Naveira, In Vitro Radio te habla. ¿Cómo estás, Pablo? Encantado. Bueno, la verdad que, mirá, el año pasado cuando leíamos el informe nos parecía interesantísimo, ¿no es cierto? Sobre todo que de este programa siempre estamos apoyando esta cosa de la investigación nacional. Contame un poquitito cómo fue desarrollado la presentación en el Congreso Internacional de Denver del año pasado y qué repercusiones han tenido con respecto a esto. Bueno, la verdad que el tema surge a raíz de que las radiaciones electromagnéticas se ha visto que de determinada manera afectan muchos tipos de células, ¿no es cierto? Hay trabajo en animales que, por ejemplo, afectarían las células neuronales de los pollos, y el mismo sistema de onda electromagnética es el que usan los celulares. Ajá. Y ya ha habido algunas publicaciones que hablan de que los celulares podrían afectar la fertilidad masculina de alguna manera, ¿no es cierto? Claro. Publicaciones de Atkins en 2005. Entonces lo que se nos ocurrió a nosotros fue ver, no si el efecto del laptop, porque el efecto del laptop por su efecto térmico se demostró que podía alterar, sino si cuando el laptop estaba conectada con internet, con el Wi-Fi. Cuando está conectada con Wi-Fi produce una radiación mucho mayor. Claro. Entonces lo que se hizo fue, se buscaron donantes voluntarios sanos, fueron 32 en total. Estos mismos se les hizo una técnica en la cual se separan los espermatozoides más lindos, los móviles, que se llaman SWIMAP, y se evaluó en estos mismos los parámetros que se evalúan en cualquier espermograma. Se evaluó lo que es la movilidad, la cantidad, la vitalidad y por último también se evaluó cómo estaba el ADN del espermatozoide. Exacto. A través de un método que se llama fragmentación o método túnel. Exactamente. Estudio túnel. Sí. Entonces cada muestra se le dividió en dos partes. Una se le colocó en estufa 25 grados y otra se le colocó en estufa 25 grados debajo de una laptop que estaba conectada a internet en ese momento. Al cabo de 3 horas se sacaron las dos muestras y fueron evaluadas estos mismos parámetros de nuevo. Lo que demostramos ahí es que la movilidad disminuía notablemente. Lo que no la cantidad de espermatozoides vivos era la misma, pero lo que disminuía mucho era la movilidad. Mirá. Y por último, otro valor más que fue significativo fue la fragmentación del ADN, que aumentó más o menos en un 12%. Claro, esto nos permite inferir a nosotros, no es que vamos, porque es un estudio en vivo, ¿no es cierto? In vitro. In vitro, sí. Que nos dicen a nosotros que, bueno, que exposición a ondas electromagnéticas, descartando el factor térmico, porque estamos diciendo que las dos están a la misma temperatura, aumentaría las probabilidades de fragmentación del ADN, y esto, como ya se ha demostrado en muchos estudios, aumenta la infertilidad o la disminución de la potencialidad masculina para lograr embarazo. Tal cual, esto que hemos tocado acá en el programa muchas veces, ¿no es cierto? La fertilidad masculina y esto de cómo el calor puede afectar las radiaciones, los tóxicos. Claro. Esto que de alguna manera es sorpresivo y por supuesto que es digno de difundir. Si bien no es un estudio concluyente, se ha demostrado en laboratorio que esto del Wi-Fi... Es un primer paso, ¿no? Es un primer paso para salir a estudios. Por supuesto que todo en la ciencia comienza con un primer paso. Por supuesto que nada, queríamos ver de alguna manera si de este programa necesitaban algún tipo de difusión, por supuesto, cualquier novedad
novedad que tengan al respecto de cómo va progresando el trabajo durante el 2011, porque sé que están juntando más casos como para que justamente este caso de Sí, investigación. estamos juntando casos y también estamos hablando de la posibilidad de hacer un trabajo ya más clínico, ¿no es cierto? ¿Qué repercusión clínica puede llegar a tener? Es un poco complejo el tema, pero estamos en eso, estamos analizándolo. De todos modos, esto es parte de todo lo que es la globalización, que uno trata de buscar, porque se ha visto, bueno, todos sabemos que con el paso del tiempo, la calidad espermática ha ido disminuyendo, sobre todo la concentración y otros valores más. Ya por definición la humanidad va perdiendo capacidad reproductiva, ¿no? Quizás no sabemos si es por los conservantes, los pesticidas, las radiaciones, por los... Toda la afectación medioambiental, que esto a veces es lo más difícil de medir, ¿no es cierto? Mirá vos, fíjate que apenas hablaste, ya tenemos el llamado de Javier de Belgrano, que dice, yo trabajo 8 horas por día frente a la máquina, voy a quedar estéril, ¿qué problemas puedo tener? Bueno, justamente, contestarles, digamos, desde allá, desde Córdoba, que son los que están trabajando este tema, para darle cierta tranquilidad a Javier también. Mira, en principio se ha visto que no los mata los espermatozoides, ¿no es cierto? Y el hombre tiene, para decir claro, tiene fábrica de espermatozoides, no es como la mujer que nace con sus óvulos, claro, y esos se deterioran y con el tiempo uno los llega a perder. Entonces lo que uno debería decir es que se coloque que sea una plancha de aluminio o algo para aislarlo, porque eso lo previene, ¿no es cierto? Disminuye mucho la radiación, y de esta manera al cabo más o menos de 72 días, 3 meses, cuando pasa toda la oleada de espermatozoides, se renuevan todos los espermatozoides, uno debería volver a evaluar si es que realmente una fragmentación aumentada, una alteración o no. Esto tampoco se da en todas las personas, hay personas que son más susceptibles que otras, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, Javier de Belgrano, justamente esta posibilidad que tenemos los varones, ¿no es cierto?, de fabricar espermatozoides todos los días y que se renuevan, cualquier factor que haya influenciado, ¿no es cierto?, en un espermograma que hoy te sacaste, si esto lo vamos eliminando durante los próximos 60, 72 días, como decía el doctor, justamente la prueba es esa, ¿no?, esperar estos casi 3 meses como para ver si hubo algún cambio y si ese factor te influenciaba de alguna manera. Mónica de Bernal dice, no entendí eso de la temperatura y su influencia en la radiación. Andrés, querido, a ver si nos puedes repetir en 2 palabras, ¿no es cierto?, y explicarle a Mónica de qué se trataba un poquito el trabajo. No escuché bien la pregunta, discúlpame. Claro, ella quería diferenciar qué es la parte de la temperatura, lo que influye, y qué es la parte de la radiación específicamente. No, bueno, la temperatura ya se ha demostrado que produce una alteración de la movilidad, sobre todo a nivel espermático, y la disminución de movilidad lleva sí o sí acarreado una disminución en la fertilidad, ¿no es cierto? Claro. Lo que se ha visto es que cuando se ponen las 2 muestras de la misma persona, con la misma temperatura, y aún además se le agrega la radiación electromagnética, esta radiación que lo que haría sería liberar radicales libres, digamos. Sí. Y esto mismo produciría una fragmentación del ADN espermático. Bueno, ¿hola? Hola. Sí, Andrés, se cortaba. Sí, sí. Y como te venía diciendo, las radiaciones que liberarían unas sustancias tóxicas, digamos, que se llaman radicales libres, empeorarían la situación del espermatozoide y por lo tanto podría... Bueno, tenemos problemas de comunicación con Córdoba. Andrés Juárez Villanueva era el que estaba hablando, nos estaba explicando un trabajo muy interesante que realizó el Instituto Nascentis. Quedaba, bueno, terminar de contestar la pregunta y, por supuesto, las vías de comunicación, tanto con el doctor como con el instituto, simplemente buscando en internet, en un buscador como el Google, o tipeando www.nascentis.com.ar, van a tener las vías de contacto con el doctor. Y justamente si necesitan más información con respecto a este trabajo o cualquier otro, nos escriben al programa invitroradio@hotmail.com o directamente desde la página de Facebook, que buscando Invitro Radio directamente en el buscador se agregan como socios a la página y van recibiendo las novedades de todos los días. Vamos cerrando el segundo bloque del programa y vamos al tercero con María Teresa Bravo, de Sumate Dar Vida, una asociación civil que está organizando una marcha en función de la búsqueda de la Ley Nacional de Fertilización Asistida.